manzana nomás. Sí. No, porque a veces se me olvida. Siempre dice, oh, Max pasó, Max se sacó un 7, pasó de curso, que lo sepan. Ya está. veo. Ya. Candidato al bullying. Buena Sería, operación, en la Max. presencial sería candidato al bullying. Ya. Empecemos. Dejen los micrófonos abiertos nomás, porque vamos a ir hablando todos. Entonces. Ya. Aquí tenemos una lista de qué? De participios irregulares, ¿cierto? Entonces, yo creo que aprenderse una lista así de grande, siendo que no es la lista completa, los verbos irregulares son muchos más, los participios. Yo creo que aprenderse una lista así es un poco complicado, porque son demasiados, es imposible que tengan la memoria de aprenderse todo esto. Entonces ahora cuando los vayamos viendo, vamos a ir viendo también cuáles son los más importantes, me refiero a como a los primeros que hay que ir aprendiendo. Ya, alguien cuando hablo a mí mismo como un eco, no sé quién será, bueno, no importa. Ya, primero, ¿a qué se refiere con participios irregulares? Se refiere a que nosotros teníamos una serie de reglas con los participios, ¿se acuerdan? Que decía que los verbos que terminaban en are, en participio van a terminar en ato. ¿Ya? Parlare, parlato, mangiare, mangiato. Y yo les había dicho que en regla general la gran mayoría de los verbos que terminan en are sí siguen la regla. Después tenemos los verbos que terminan en ere, que en participio iban a terminar en uto. ¿Cierto? Entonces, yo aquí les dije también que estos son muy poquitos. Eran muy poquitos los verbos que terminan en ere que efectivamente van a seguir la regla y van a terminar en uto. Entonces, eso significa que la gran mayoría de verbos que terminan en ere van a ser irregulares. Y después teníamos ire, ito. Y podríamos decir que más o menos mitad y mitad seguían la regla. La otra mitad entra aquí a este listado de verbos con participio irregular. Entonces, si se fijan, casi todos, la gran mayoría son verbos que terminan en ere, hay algunos que terminan en ire y muy poquitos que terminan en are. Ya. Dicho esto, y recalcando el tema de que el que sean irregulares significa que hay que aprendérselo de memoria, vamos a empezar. Vamos a ir rápido para poder avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, supongo que además de tirar líneas, se les ocurrió buscar los verbos que no conocían. ¿Sí? Bien. Ya. Entonces, dire. ¿Qué significa dire? decir. Decir. Participio. Detto. Detto. Acuérdense la doble. Detto. Por experiencia personal, yo sé que aquí mucha gente se me confunde y tiende a decir dicto, por una cuestión de que se parece al español. Por favor, sean súper conscientes. Es con E. Detto. Ya. Este, por ejemplo, es un verbo que yo considero que es muy importante que se lo aprendan como entre los primeros. Porque es un verbo que se usa diariamente, día a día. Harto. Ya. Fare. ¿Qué significa fare? Hacer. Hacer. Participio. Fatto. Fatto. No me digan fato, por favor. Es fatto.
Verbo tremendamente importante, así que también hay puntito porque se lo tienen que aprender. ¿Ya? Scrivere. ¿Qué significa? Escribir. Escribir. Participio. Escrito. Scritto. Bien. Correggere. ¿Qué significa correggere? Corregir. Corregir. Y ahí está el participio. Correcto. 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 Leggere. ¿Qué significa? Leer. Leer. Participio. Letto. Letto. Perfecto. Ya. Pasamos a la segunda parte. Este verbo también es muy importante. Prendere. ¿Qué significa prendere? Tomar. Agarrarse. Tomar. Tomar. Tomar en todos los sentidos que tenemos en español. Y más. Por eso les digo, este yo creo que debe ser el verbo más multiuso del italiano. ¿Ya? Prendere significa tomar cuando tomamos algo con las manos, cuando me tomo un café, incluso cuando como algo. O sea, nosotros usamos el verbo tomar para beber. En italiano se usa para beber y para comer. ¿Ya? Tomar, por ejemplo, cuando tomo un tren, tomo una micro, también usamos el verbo prendere. E incluso cuando vamos al supermercado y compramos algo, ahí también puedo usar el verbo prendere. Yo puedo decir, vado al supermercado e prendo un kilo di riso y compro un kilo de arroz. O sea, el verbo prendere es tremendamente multiuso, tremendamente flexible en el italiano. Muy importante aprenderse. ¿Cuál es el participio de prendere? Preso. Preso. Ojo a la falsa doble. No me alarguen esa S. No es preso, es preso. Igual que cuando alguien aquí está en la cárcel, el preso, esa misma palabra es preso. Nada más. Y como yo siempre tengo que tomar algo, es un verbo que siempre va a usar el verbo avere. O preso, hay preso, a preso, etc. ¿Ya? Scendere, también le vamos a poner puntito, también es de uso muy común. ¿Qué significa scendere? Bajarse. Bajar, no bajarse, bajar. ¿Ya? ¿Y cuál es el participio de scendere? Yeso. Eso. Sceso. Perfecto. ¿Dónde está? Spendere. ¿Qué es spendere? Gastar. Gastar. Bien. Ojo que implica dinero. ¿Ya? Es gastar dinero. Si yo gasto las suelas de mis zapatos, son verbos específicos. ¿Ya? Este es gastar dinero. No, Participio de spendere. no. Peso. 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 Chiudere, también otro verbo de uso súper común. ¿Qué significa chiudere? Cerrar. Cerrar. Y este, yo, como un tema de curiosidad, en verdad yo creo, para mí, para cuando alguien va a Italia, este y su contrario son los participios que primero uno se aprende. ¿Por qué creen que...? Por los lugares. Exacto, porque los puerta. lugares, los negocios, los museos hablan de chiuso, ¿ya? Chiuso o aperto, cerrado, abierto. Entonces, es un participio que uno se acuerda rápidamente estando allá. Otro puntito, otro importante. No sé si importante es la palabra, es como de uso tremendamente común. Eso es importante. Accendere. ¿Qué significa accendere? Encender. Encender. Perfecto. ¿Y su participio? Acceso. Eso.
H. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que siempre me gusta porque siempre en todos los cursos hay fumadores. Para los fumadores y para que también se acuerden los no fumadores del significado de accendere. Accendino. ¿Qué se les ocurre que puede ser un accendino? Encendedor. El encendedor. Ya, el accendino es el encendedor. Me gusta. Y también seguimos con tips para los fumadores. Si yo estoy en Italia y quiero pedir fuego, pedir encendedor, ¿ya? Hay un tema que acá en Chile la gente dice, dame fuego o tienes fuego. En italiano no usamos esa forma porque si yo pido y digo, dame fuoco, sería la traducción literal de dame fuego, eso significa quémame, en el sentido de préndeme fuego. Así que, ojito que no les toque uno que se toma muy en serio las cosas, ¿ya? ¿Cómo pedimos fuego en italiano? Usando el mismo verbo. Y decimos, hai da accendere. Literalmente significa, ¿tienes para encender? O, más simple aún, ¿hay l'accendino? ¿Tienes encendedor? Esas son las dos formas de pedir fuego. Así que nada andar pidiendo que los quemen a los bonzos. Y no digan nunca dame fuego o foco, o tampoco pregunten ¿hay foco? Porque para los italianos la pregunta de ¿tienes fuego? Carece de todo sentido real. ¿Tienes fuego? ¿Dónde puedo tener fuego? O sea, no entienden cómo que tengan algo que ver con el encendedor. ¿Ya? Bien. Lo marqué como importante o como para aprendérselo rápidamente porque nosotros durante el día encendemos cosas y apagamos cosas. Entonces, es muy común hablar de encender o prender la tele, la luz, todo lo que tú puedas encender o apagar, vas a usar este verbo. Accendere la TV, accendere la luce, accendere la máquina. Entonces, se usa bastante. Bien, decidere. ¿Qué es decidere? Decidir. Decidir. Exacto. Participio. Deciso. 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 Eso. Fíjense dónde carga. Decidere. En la I. Sí. Bien, morire. Morir. Participio, Muerto. participio relativamente, morto. Offrire, ofrecer. ¿Cierto? Participio, Oferto. offerto. Aquí sí. El contrario de chiudere, aprire. ¿Cuál es el participio? Aperto. 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 Soffrire, sufrir. Sofferto. Sofferto. Seguimos. Este también es muy importante. Venire. Lo conocemos hace tiempo. Venir. Participio. Venuto. 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 Ya. Y aquí llegamos a esto. A este no le voy a poner un puntito, le voy a poner un círculo completo, porque si los demás son importantes, son como que hay que tenerlos muy en cuenta y aprendérselos rápido, este en particular se lo tienen que saber de memoria desde ya. Es por lejos el más importante.
¿Cuál es el participio de essere o stare? Stato. Eso. Me quedo media fea. Stato. Acuérdense que el verbo essere, cuando lo usamos en pasado próximo, se usa a sí mismo como auxiliar. Siempre. ¿Ya? Sono stato, sono stata, sei stato, sei stata, è stato, è stato. Siempre. Vivere. ¿Qué es vivere? Vivir. Vivi. Vivir. Participio. Vissuto. Vissuto. Ojo que no paramos en la T, pero sí alargamos la S. Vissuto. Miren dónde carga acá. Perdere. ¿Qué es perdere? Perder. Per. Participio. Perso. Perso. Scegliere. Scegliere. ¿Qué es scegliere? Escoger. Escoger, elegir. Bien. Participio. Scelto. 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 Chiedere. ¿Qué significa chiedere? Preguntar. Preguntar o Pedir. pedir. Tiene doble significado en español. Pedir o preguntar. Participio. Yes. 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 Exacto. Ya, entonces también este lo marqué como importante porque es un verbo que generalmente usamos durante el día. Pedir, preguntar, es bastante común. Palabra. Ya. Rispondere. ¿Qué significa? Responder. Responder, exacto. Participio. Risposto. Risposto. Proporre. Proponer. 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 Participio. Proposto. 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 Perfecto. Vedere. Visto. Visto. ¿Y qué significa vedere? Ver. 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 Rimanere. ¿Qué significa rimanere? Permanecer. Permanecer o quedarse. Quedarse. Participio. Rimasto. Rimasto. Ya nos queda poquito. Conoscere. Conosciuto. Conosciuto. ¿Y qué significa conoscere? Conocer. 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 Fíjense dónde carga este. Vincere. ¿Qué significa vincere? Vencer. 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 Participio. Vinto. 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 Piacere. ¿Qué significa piacere? Gustar. ¿Cómo? Gustar. Gustar. Perfecto. Participio. Piaciuto. Piaciuto. Acuérdense, el ciu es ciu. Piaciuto. Piaciuto. Correre. Cargan la O. Corso. Correre. Correr. Correr. Y corso. Este también lo voy a marcar igual que su contrario. Spegnere. ¿Qué significa spegnere? Apagar. 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 Lo mismo que yo antes les decía, accendere, muy, muy importante. Nosotros prendemos y apagamos cosas durante el día constantemente. Entonces, son verbos muy útiles. Participio. Spento. 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 Bere. ¿Qué significa? Beber. 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 Participio. Bevuto. 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 Y ahora sí terminamos. Mettere. ¿Qué significa mettere? Poner. 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 Poner.
Poner, porque efectivamente la traducción literal es meter, pero nosotros lo usamos como el verbo poner. ¿Por qué? Porque también sirve para ropa. ¿Ya? Yo me pongo una polera, yo mi metto una maglietta. ¿Cuál es el participio de mettere? Messo. Meso. Messo. Meso. Messo. Ojalá doble, messo. Así que lo vamos a marcar como importante. Promettere, ese es fácil, ¿qué significa? Prometer. Prometer. Participio. Promesso. Promesso. Succedere. Successo. Successo. ¿Y qué significa succedere? Suceder. Suceder. Y ya el último, discutere. Discutir. Discutir y discusso. Discuso. ¿Ya? Entonces, de estos verbos, que son hartos, y acuérdense que en la página 189 de este mismo libro hay muchos más. Estos son los que el libro considera como los más usados, pero nosotros aquí hicimos un subgrupo y de todos estos verbos, ¿cuántos sacamos? 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 verbos que yo personalmente considero que son los primeros que hay que aprenderse de memoria, porque son los más comunes en el lenguaje del día a día. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre ese ejercicio? ¿No? No. Perfecto. Y ahora rápidamente, antes de hacer la pausa, rápidamente antes de la pausa, vamos a hacer el ejercicio 7. Entonces, Soledad, dime la 1, por favor. Ya. Per arrivare in tempo all'appuntamento ho preso un taxi. Perfecto. O preso un taxi. Si alguien lo tiene distinto, está bien. Lo que a mí me importa es que hayan usado el verbo avere y el participio preso. ¿Por qué digo que está bien? Porque en esta frase en particular no se sabe quién es el sujeto. El sujeto, como no está implícito, está completamente abierto. Entonces podría ser o preso un taxi, hai preso un taxi, ha preso un taxi, abbiamo preso un taxi, avete preso un taxi o hanno preso un taxi. La persona conjugada no se sabe cuál es. Lo importante, como les digo, que en cualquier persona que hayan usado el verbo avere y el participio preso. Súper, Soledad. Andrés, dime la 2. Pierino, ¿qué regalo hai chiesto per il tuo compleanno? Compleanno. quise decir. Eso, bien, te autocorregiste. Súper. ¿Ya? Pierino, ¿qué regalo hai chiesto per il tuo compleanno? Impecable. Ítalo, a 3. Marco ha detto una piccola bugia alla sua ragazza. Perfecto. Bugia, fíjense que cargan la I. Bugia, ¿quién sabe qué es una bugia? Mentira. Mentira, exacto. Sería una mentirita. Sí, una mentirita, literalmente una pequeña mentira. ¿Cómo se llama una persona mentiroso? Vamos a decir Bugiardo. bullardo. Acuérdense que el ya es ya. Bullardo. Bugiardo. Eso es mentiroso. Obviamente va a tener
mentirosa va a ser bullarda. Mentirosos, bullardi. Mentirosas, bullarde. Súper. Marcelo. La 4. Valeria e io siamo rimasti a casa tutto il giorno. Perfetto. Valeria e io siamo rimasti a casa tutto il giorno. Ojo ahí, depende quién lo diga. ¿Ya? Si lo dice Rita, si lo dice Paula, si lo dice Soledad, tienen que decir siamo rimaste. Porque serían dos mujeres. Si lo decimos cualquiera de nosotros, de los hombres, al estar nosotros en el grupo lo volvemos mixto, por lo tanto siamo rimasti. Oye, pero están viento en popa con el pasado próximo. Rita, la 5, por favor. Chi ha vinto il campionato l'anno scorso? Perfecto. Chi ha vinto il campionato l'anno scorso? ¿Qué es ese l'anno scorso? ¿Qué es ese El scorso? año pasado. El año pasado. Bien, lo vamos a ver ahora después de la pausa. Súper. Chi ha vinto? ¿Quién ganó? Impecable. ¿Y no puede ser ano vinto? ¿Quién En es? general, ya, sí, siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros igual, en español, cuando hacemos una pregunta como general, como impersonal, en español igual podemos hacerla en plural. En italiano es raro, se suele usar la versión singular. Entonces, no. Chi hanno vinto es muy raro, no, no. Lo vamos a hacer siempre en singular. Es buena pregunta esa. Ya. Paula, ya que preguntaste. Ok. La 6. Voi dove avete conosciuto la signora Rossi? Rossi. Rossi. Super. Super. Voi. Dove avete conosciuto la signora Rossi? Ya, está en voi, así que nos mantenemos en el voi. Ya. Perfecto. Ok, sono miei. Súper bien. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? ¿No? No, Yo no. Estuvieron tengo súper bien en una- general. Dígame, Ítalo. En el ejercicio 5, el qui es quién o quiénes, ¿no? Exacto. Independientemente que se use solo en singular Exacto. ya para estas preguntas. Exacto. Porque si Ya. yo, por ejemplo, hago la pregunta chi sono quelli ragazzi? Ya, eso no es una pregunta impersonal, entonces yo lo puedo hacer, obviamente, la tengo que hacer en plural. ¿Quiénes? ¿Quiénes son aquellos muchachos? Ya. Perfecto. Bien, súper. Felicitaciones, estuvieron súper bien con la tarea. Ya. Entonces, ahora sí, hacemos la pausa.